Yo siempre comienzo diciendo algo cuando tengo una oportunidad así. No me dedico a dar charlas, me dedico a hacer empresa, pero aprendí un día que lo mejor que podía hacer era trasladar esa experiencia de lo que he vivido desde el momento en que tomé una decisión de comenzar a hacer empresa que fue como el momento de quiebre en mi vida porque venía de trabajar en una empresa 15 años. Y ustedes saben que dejar el motivo por el cual uno trabaja para emprender es como esa parte complicada de la vida. Cuando me pidieron y me invitaron a venir aquí porque pues ya conocía el auditorio, me he estado varias veces aquí cuando en Scale Up las empresas presentan sus planes de negocios, siempre pensé que lo mejor que puede hacer uno es poder seguir aprendiendo a las personas que van caminando y avanzando en lo que van haciendo. Hace 20 años tomé la decisión y tomé ese reto de comenzar a construir algo que en mi mente tenía y era una gran idea, pero en la realidad había que construirla paso a paso. Y fue un desarrollo pues de bastante tiempo el poder comenzar haciéndolo. Yo siempre he creído que no es un sinónimo de éxito la palabra empresario. No es algo que se asocie con el éxito. Creo que empresario es una vocación, como hay médicos, como hay abogados, para saber soportar lo que se viene en el camino. Yo podría resumirles que cuando empecé a hacer empresa, a los 3 años, había perdido mi indemnización de los años trabajados, mis ahorros, me iban a quitar mi vehículo y tenía muchos problemas financieros. Pero tenía una decisión y era de lograr alcanzar lo que había visto con el proyecto. Hoy el proyecto tiene 20 años de existir. Operamos en suroccidente, en nororiente, hemos hecho proyectos en Centroamérica, en Norteamérica y la sede está en Quetzaltenango. Tenemos una oficina aquí en Guatemala y de una empresa de mercadeo diversificamos 10 unidades de negocios. Son más de 100 empresas. Y después de 20 años, ahora ya no soy yo el que lidera ese proyecto. El año pasado decidí contratar un gerente general para dedicarme a dos unidades o dos empresas que veníamos incubando completamente diferentes, una farmacéutica y una empresa inmobiliaria. Pero esto fue el camino de entender lo que había que hacer y de lo que teníamos que hablar. Y para mí eso le damos riesgo. ¿Qué es lo que yo pienso? Siempre va a existir un miedo cuando pensemos en hacer un proyecto personal. Siempre va a pasar eso. Esto es natural en el ser humano, decir lo voy a lograr, pero ¿qué debería de cambiar en ese sinónimo? Que también el miedo nos asume para que tomemos decisiones. Hoy para mí esa palabra ha cambiado todo lo que veo. De hecho, estoy terminando ya, yo espero en noviembre tener listo el libro porque pues ya lo están en revisión de estilo, que se llama Decisión más que motivación. Yo creo más en la decisión que en la motivación. La motivación nos funciona por unos momentos o por unos lapsos. Si hoy estamos decididos a hacer empresa, no tiene que pasar nada más. Y cuando trato de darle mentoría a otras personas, lo primero que les digo es que estén preparados, porque cuando tengan el problema financiero encima, lo primero que va a venir a su vida son oportunidades de trabajo. Y se le van a acercar a las empresas y les van a decir, mira, regresa, aquí se va a componer esta situación que estás viviendo. Pero cuando uno está decidido a hacer eso, cambia la visión. Y aquí quiero dejar algo muy claro. ¿Por qué les digo que el sinónimo de ser empresario no es el sinónimo de éxito? Porque yo creo que no se necesita ser empresario para ser exitoso. Yo conozco gerentes que son completamente exitosos, que decidieron ser muy buenos gerentes. Pero si hay algo que tenemos que hacer para cambiar nuestro futuro. Si no vamos a ser empresarios, tenemos que aprender a invertir, a ser inversores. Yo conozco gerentes que tienen muy buenas inversiones y que tienen asegurado su futuro. Hacer empresa es entender que no todos los días va a ser igual, que no todos los días nos vamos a levantar tal vez muy felices. Si ustedes me preguntan a mí, pues después de Semana Santa, que es una de las temporadas altas que tenemos de trabajo, en muchos años nos quedamos sin capital porque salíamos a hacer
activaciones de mercado y publicidad, y llegó un momento donde una empresa de bebidas carbonatadas nos contrató para tener activaciones desde Monterrico hasta el puerto de Ocos. En todas las playas teníamos una activación. El problema es que no había viáticos que alcanzara para tener más o menos unas 400 personas ahí, con hospedaje, con alimentación, con vehículos, con logística. Y entonces cada vez que nos acercábamos a crecer, sufríamos porque decíamos, sí, está bien, crecimos, pero el capital que tenemos no lograba avanzar en esto. Y entonces aquí es donde esta palabra de decisión cambia todo. Yo tengo que reconocer algo, Dios me ha bendecido porque dentro del equipo de trabajo tuve gerentes y me rodeé de gente muy buena. Tengo alrededor de, serán unos 9 o 10 gerentes que tienen más de 15 años de trabajar conmigo desde que comenzamos el proyecto. Hoy somos más de 100 personas, son 6 ofibodegas, pero ese proyecto comenzó con esa visión de poderlo hacer. Y yo siempre he dicho que el problema muchas veces no es el riesgo que tomamos. ¿Saben cuál es el problema? La falta de claridad con el que veamos eso. Es muy complicado en 45 minutos poderles dar todo un esquema, pero sí quiero hacer algo en ustedes hoy y aprovechar lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Quiero empoderarlos para que se vayan pensando en cómo darle claridad a los proyectos que tengan en mente y quieran realizar. Y para mí hay 3 factores que si regresara al pasado los puliría más. Uno de ellos es tener un plan claro, un business plan muy definido de en dónde estoy, de dónde vengo, en dónde estoy y a dónde quiero llevar el proyecto. Segundo, tener claro mi propuesta de valor. Muchas veces comenzamos los proyectos y no entendemos cuál es nuestra propuesta de valor. ¿Y cómo diferencio la propuesta de valor? La diferencio pensando por qué me compran a mí y no a la competencia. Ahora quieren hacerla para que duela un poquito más. ¿Por qué le compran a la competencia y no me compran a mí? Cuando entiendo la propuesta de valor, es muy fácil que me vaya a entender cuál es mi mercado objetivo. Y entonces mi mercado objetivo cambia la visión de lo que estoy haciendo en cualquier proyecto de servicio o producto que quiera realizar. Y entonces vengo y hago una diferencia porque vengo y le doy claridad al riesgo. Ahora sí ya veo a dónde quiero llegar. Ahora ya tengo claro en cuánto tiempo. Alguien me dijo de que si no había sido difícil dejar la gerencia de la empresa que me había costado 20 años. ¿Y saben por qué lo hice? Lo hice porque me di cuenta que no le estaba dando todo el tiempo y capacidad que tenía la empresa por estar pensando en las otras 2 empresas que veníamos incubando. Y ese día que salí de mi oficina, hice algo para empoderar a la nueva persona que llegó. Y fue salir con mi cajita, con las fotos de mis hijos, con algunos trofeos. Y lo senté ahí porque quería que la gente lo respetara y lo viera. Pero mi mente iba pensando ya en los nuevos procesos y proyectos que venía haciendo. Porque ¿cuál es mi futuro? Yo quiero lograr en 5 años con la empresa inmobiliaria y con la farmacéutica lo que me costó 20 años con la empresa de mercadeo que tenemos desarrollado. ¿Por qué? Porque pulí el plan, porque entendí que quiero. Y hoy les quiero compartir algo, nunca lo, bueno, no lo había platicado porque no había tenido esa oportunidad, pero con la empresa inmobiliaria en estos 6 meses rompimos lo que habíamos pensado en el esquema. Hicimos una inversión y la ganancia fue 20 veces más de lo que esperábamos. Y fue el primer proyecto inmobiliario. Y hoy puedo decir que lo que estábamos viendo con el proyecto se logró. Pero de nuevo, esto no va a pasar si no hacemos un proceso para poder lograrlo. Y aquí es donde yo siempre digo que no importa de dónde vengamos, ni siquiera en dónde estemos. Importa dónde queremos llegar. Una empresa de Quetzaltenango logró romper algunos estereotipos de lo que pasaba. Y fue una decisión muy sencilla. Yo hace 20 años me di cuenta que no había una agencia de publicidad que fuera y estuviera establecida en un departamento de Guatemala y que ofreciera esos servicios para todas las marcas.
Ahí podría pasar horas contándoles lo que nos pasó con los restaurantes de comida rápida, lo que nos pasó con los bancos. Hoy les puedo decir que las empresas más importantes nos toman en cuenta, los bancos más importantes nos toman en cuenta. De hecho, rompimos contratos de exclusividad y ahora atendemos todos los bancos y todos los restaurantes. A algunos no les gustó, pero era el momento de hacer eso para poderlo lograr. Y entonces, en esa claridad, se viene una pregunta muy importante. ¿El riesgo es nuestro enemigo o es parte de lo que queremos hacer? Piensen ustedes un poquito. ¿Qué es el riesgo para ustedes? Y de nuevo, no hablo solo de hacer empresa. Puede ser que aquí haya alguien que no vaya a ser empresario, pero sí vaya a ser un gran gerente. Y lo que sí tiene que aprender es a ser inversionista. Y de nuevo, la palabra para el inversionista, riesgo, es algo que nos da vuelta todo el tiempo. Y entonces aquí hay una aplicación muy importante. El riesgo para mí es el inicio del crecimiento. Si tiene riesgo, va a valer la pena. Si no valiera la pena, no tendría riesgo. Y si ustedes lo quieren ver en Chapín, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Y entonces aquí aplica algo que todos tenemos que entender, que de donde venimos nos tiene que empoderar a donde queremos llegar, no importando en dónde nacimos ni de qué familia somos, sino importando a dónde queremos hacerlo. Yo no vengo de una familia de empresarios, yo soy mi primer generación. Me hubiera encantado tener a mi papá que me pudiera aconsejar. Hoy tengo 3 hijos varones porque dentro de lo que en mi vida pasó es que me casé muy joven. Y cuando les hablo de muy joven es que mi esposa y yo éramos menores de edad los dos. Recién cumplimos 33 años de casados hace 2 semanas. Nuestros 3 hijos varones ya están casados. Todavía no soy abuelito. Yo sí quisiera, pero todavía no. Tuvimos que luchar sobre eso, en contra de eso. Y la gente decía que no íbamos a salir adelante. Pero a pesar de todo eso, todas las palabras me empoderaron para lograr avanzar y poder hacer lo que veía al desarrollarme como alguien que quería alcanzar algo. Desde que trabajé, apliqué algo a mi vida que no puedo dejar de dar una charla sin poderlo compartir. A todas las empresas a las que llegué, trabajé con todas mis fuerzas y con todas mis ganas y trataba de ser el que lograra los objetivos que me pedían por una sola razón, porque sabía que el día que me tocara trabajar para mí, no me iba a costar. Y muchas veces ese cliché ha sido complicado trasladárselo a mis trabajadores porque creen que se los pido para que den la mía extra. Pero para mí es una razón de vivir. Me esforcé tanto que cuando me tocó trabajar para mí, no me costaba venirme de Quetzaltenango y levantarme a las 4 de la mañana un lunes y venir aquí a las 7:30 a ver clientes. Y si no tenía fondos para los viáticos, regresarme esa noche a Quetzaltenango y el jueves volver a hacer eso para venir. Eso fue hace 20 años, ¿verdad? Ahorita ya no es tan fácil hacerlo porque con el tráfico que hay aquí casi que me duermo en la entrada de Guatemala cuando viene uno y quiere lograr eso así. Entonces, aquí hay una aplicación importante. Los que cambian su vida no son las personas más inteligentes. Y esto a veces es complicado entenderlo. Son los que no dudan de alcanzar las cosas. Y quiero hacerles un ejercicio mental. Recuerden ustedes a todas las personas con las que estudiaron en primaria y diversificado e imagínense a todos los que fueron abanderados en sus clases. Y si hay aquí algún abanderado, pues me va a disculpar con lo que les voy a decir, pero ninguno de ellos son los empresarios más grandes. De hecho, si ustedes van a ver a los empresarios de los libros que todos leemos, ninguno de ellos fueron los que tenían la mejor nota. Porque muchas veces eso no amerita o no es como la llave para lograr eso. Hay un libro que se lo recomiendo que se llama ¿Por qué los de 100 trabajan para los de 60? Y es porque muchas veces los de 60 no dudaron en arriesgarse. Ahora, tener buenas notas es importante, claro, nos da cimientos para hacerlo. Educarnos es importante, claro, es ese cimiento que ponemos para construir lo que queremos lograr sobre eso. Pero si el riesgo no lo entendemos,
Sufrimos porque entonces queremos solo avanzar sobre lo que en nuestra mente creemos que es lo mejor para hacerlo. Y entonces la palabra de que actuemos y tomemos decisiones hacen una diferencia. La creatividad muchas veces surge y aparece en las crisis de lo que se tiene. Un restaurante de comida rápida nos pide apoyo para poder impactar los municipios de Quetzaltenango, porque dos de sus restaurantes estaban por cerrar. Y cuando fuimos a ver a esos municipios, nos dimos cuenta que estaban colocados en una zona geográfica donde las radios no entraban, no podíamos pautar en radio. No tenían cultura de leer la prensa en ese tiempo. Ahí había un periódico que se llamaba El Quetzalteco, que era de prensa libre, pero aunque llegara el Quetzalteco no lo leían. ¿Y saben qué pasaba con la señal de cable? Que ellos tenían su propio cable y bajaban los canales de piratas. Entonces no había dónde pautar. Y dijimos, ¿qué pasa aquí? Y nos querían quitar el contrato. Al final nos decidimos, hace 20 años, por colocar y comprar 2 camiones Vaya, los camiones que llevan la publicidad. Hoy, esa decisión que encontramos para hacerlo, que llegaran a los días de plaza para poderlo hacer, dio una apertura que nosotros no esperábamos. Hoy es una flotilla de más de 32 camiones. Acabamos de estar cubriendo una campaña en El Salvador, hemos hecho Honduras, no hemos salido de Guate, El Salvador y Honduras por temas de logística, pero hoy esa idea que nos impulsó ponernos a pensar qué hacer, nos ha hecho cambiar. Y hoy ya no solo son camiones Vaya, hoy le hacemos innovaciones y hoy hay 3 de ellos que tienen pantalla LED. Entonces, cuando llega ese momento de crisis, se rompe algo que todos esperamos encontrar. Pero no va a pasar si no pasa así. Para mí, los problemas son oportunidades disfrazadas. Si el problema nos asusta, creo que no estamos hechos para ser empresarios. Mejor nos seguimos preparando y somos buenos gerentes y aprendemos a invertir. Y si aprendemos a invertir, vamos a tener un buen futuro. Sé que a veces se oye duro y difícil, pero es parte de entender lo que queremos hacer para poderlo manejar. Y por eso les decía que en algunos casos a veces es una vocación para poderlo hacer. Todo comienzo tiene una idea, pero esa idea hay que llevarla a la acción. Si yo tengo una idea y lo dejo en una idea, nunca va a pasar de ser solo un muy buen pensamiento, pero si lo llevo a la acción, se va a romper algo de lo cual yo no estaba esperando y de lo cual posiblemente me estaba quedando yo eh, solo en quererlo trasladar y poderlo hacer. Esto es lo que muchos llaman tener una visión de lo que quiere hacer. Cuando ustedes tienen una visión de proyecto, se supone que están viendo eso y saben a dónde quieren llegar. Lo que hay que hacer con esa visión es plasmarla en un plan. Y cuando la tengo en un plan, puedo saber cuál es el siguiente paso. Aquí viene un punto muy importante en cuanto a esto. ¿Siempre vamos a tener éxito? No. Les he hablado de la parte bonita del desarrollo de 20 años. En esos 20 años tuvimos alrededor de unas 6 o 7 empresas que no funcionan. Pero yo nunca perdí con esas empresas. Y no les hablo de dinero. Dinero perdí un montón. Pero yo siempre he dicho que con las empresas hay dos cosas. O gano o aprendo. Y cuando aprendí donde no tenía que pararme, la siguiente empresa mejoró en eso. Y aquí aprendí una lección de vida. ¿Por qué el crecimiento de muchas empresas es exponencial? Porque aprendemos a rodearnos de personas más inteligentes que nosotros en lo que nosotros no sabemos hacer. La parte comercial nosotros la manejamos muy bien, pero administrativamente me rodeé de un equipo administrativo y financiero muy bueno. Y ahí aprendí como empresario algo que a los empresarios guatemaltecos nos cuesta al inicio, aprender a delegar, dar esa batuta de que manejen el tema financiero porque yo me voy a dedicar a lo comercial. A veces el empresario guatemalteco quiere tener el control de todo y se le olvida que la única forma de crecer es cuando tenemos esa facilidad de acción de poderlo manejar. Para mí, el tema de la decisión rompe todos los estereotipos porque la gente fracasa muchas veces
solo por el hecho de no decidirse. Ustedes saben que no decidirse es una decisión. Cuando no lo hago es una decisión. Cuando no tomo esa acción para hacerlo, no aprendí en dónde tenía que caminar y a dónde tenía que avanzar. Y entonces me quedo estancado en lo que estaba tratando de lograr y quería alcanzar para poderlo hacer. Siempre he dicho que cuando uno hace empresa, hay tres factores que nos hacen sufrir como empresarios. Uno, el primero que les dije, que es no aprender a delegar. Entonces nos volvemos pequeños pero robustos y decimos, ¿por qué otras empresas crecen? Sí, porque esas empresas están delegando y yo me estoy dedicando a lo que sé hacer eh, y que es importante. Con Evelyn tuvimos la oportunidad de hacer una iniciativa que se llama Scale Up 2019, Evelyn. Desde el 2019, la primera corte, y ahorita va a comenzar la novena corte, ¿va? Desde el 2019, y he tenido el gusto de ser mentor dentro de estas cortes de Scale Up. Y ahí yo llegué con 35 empleados y siendo yo el gerente de ventas y el gerente general. Y cuando vino uno de los creadores de Scale Up, que es un nigeriano americano que habla español fabuloso, que ha estado aquí, porque aquí ha estado con nosotros en algunas actividades, porque la universidad respalda esta iniciativa. ¿Saben qué se sentó a hacer él conmigo en mi escritorio? Se sentó y me dijo, creo que tenés que tomar una decisión. O sos el gerente de ventas o sos el gerente comercial, pero las dos cosas no las puedes hacer. Por eso es que no creces. Los temas de un gerente general son distintos. Los temas de un gerente de ventas son distintos. Decidí si contratas un gerente de ventas o un gerente comercial. Y en mi mente yo decía, si contrato un gerente de ventas voy a perder el poder de la venta y me gusta, pero no voy a contratar un jefe que esté sobre mí, decía yo, como gerente general. Ese día tomé la decisión, fue acertada. El gerente comercial que tomé era alguien que estaba dentro de la empresa, que era uno de mis mejores vendedores. Y curiosamente pasó algo muy especial. Este eh, gerente que les platico se gradúa de mercadólogo en ese lapso y me invita a que venga a su graduación aquí al Camino Real y me siento a la par de la esposa. Y cuando lo veo graduándose, yo dije, es él. El problema es que se había venido de Quetzaltenango para Guatemala, para ver la oficina de Guatemala. ¿Cómo le decía yo que se regresara? Había comprado casa aquí. Entonces se me ocurrió la estrategia más. Creo que tuve como esa visión en ese momento de hacerlo. Me volteé y le dije a la esposa, a mí me encantaría premiar a Mike con un nuevo puesto. Entonces la esposa me dijo, ¿de verdad? Sí, quisiera que fuera mi gerente de ventas. ¿En serio, Pedro Pablo? Sí, el problema es que se tendría que regresar a Shela. No regresamos, dijo. Perfecto, dije yo. Había que tomar una decisión clara y ya la habían tomado. Mike estaba arriba y no sabía que se iba a regresar a Quetzaltenango. ¿Qué hay que hacer muchas veces? Hay que hablar con el que manda, no necesariamente con el que toma la decisión. Cuando tomamos decisiones en la vida, siempre va a haber un riesgo sobre todo lo que hagamos. Y no les hablo solo de tema de hacer empresas. Cuando conducimos, tenemos que estar decididos a saber conducir bien. Si vamos usando nuestro celular, si vamos haciendo otra cosa, corremos un riesgo de hacerlo. Cuando hacemos empresa, tenemos que estar decididos a lo que queremos hacer para lograr llegar a ese objetivo, porque si no, lo único que estamos haciendo es jugando con nuestro futuro. A mí me encanta decir, ¿hay forma de predecir el futuro? Claro. ¿Saben cuál es la mejor forma de predecir el futuro? Construyéndolo. Si yo construyo mi futuro, lo voy a predecir y voy a saber a dónde voy a llegar. ¿En qué tiempo? Es un poco difícil de entender, pero cada tropezón que ve, y por eso les decía, hoy veo yo a mis hijos haciendo, trabajan conmigo como gerentes, pero ellos ya tienen sus propios proyectos empresariales. Y no sé, me siento tan especial cuando llegan a contarme lo que quieren hacer y yo les puedo dar mi opinión porque siento que me hubiera encantado tener un papá así. No la hubiera sufrido tanto, no me hubiera costado tanto, no me hubiera tropezado tantas veces
para poderlo hacer. Pero hacer empresa es algo muy distinto a lo que muchas veces en el caminar vemos o queremos hacer. Y hay una pregunta que yo les digo a las personas que se acercan conmigo: ¿por qué quieren ser empresarios? Porque si lo que quieren es trabajar menos y ganar más, están equivocados. Eso no va a pasar. Y la siguiente pregunta es: ¿por qué quieren ser empresarios? ¿Por un futuro? Porque aquí es donde empieza la parte. ¿Ustedes se han puesto a pensar en dónde termina el ser emprendedor para volverse en empresario? ¿Dónde está esa línea que marca la diferencia de ser emprendedor y volverme empresario? Esa línea está cuando la empresa genera sin que uno esté ahí. Ese es el reto de todo emprendedor. Hacer que la empresa funcione y que yo me pueda ausentar 15 días, un mes, 2 meses, solo avisándole a mi equipo que no voy a estar. Ese debería ser una de las metas principales cuando uno hace empresa. Y les voy a decir por qué. Porque si ustedes hacen empresa y siempre tienen que estar ahí, lo único que crearon fue un autotrabajo, donde si no están ahí no van a facturar. Eso es como que trabajaran para una empresa. ¿Y saben quiénes son sus jefes? Sus clientes. Por eso cuando hablo de ventas, digo yo que hay una parte importante a la hora de hacer empresa. Es fabuloso vender. A todos los que tenemos empresa nos encanta vender. Pero ¿saben qué es mejor? Que nos compren cuando llegan a buscarnos para comprarnos. Eso es otro punto de vista. Cuando ya nos buscan para comprarnos, hemos logrado pasar algo que estamos esperando. Y entonces, siempre todo tiene un modelo de oportunidad. En 45 minutos no les puedo dar un esquema o una matriz tan grande, pero si ustedes se llevan estos 4 factores, van a cambiar en lo que ustedes ven: riesgo, idea, acción y resultados. Todo proyecto que tengan va a ser un riesgo, todo. ¿Por qué? Porque van a arriesgar 2 cosas: o su tiempo o su dinero. Ese riesgo lo voy a llevar a una idea y la voy a fundamentar en un plan de negocios. Y voy a entender cuál es la propuesta de valor de eso. Y entonces esto lo voy a llevar a la acción. Voy a entender cuál es mi mercado objetivo, en la zona demográfica que quiero impactar, en el nivel socioeconómico que quiero llegar, a ese nicho de mercado que me puede producir. Y entonces me voy a ver los resultados. Y como les digo, puede ser que cada ejercicio de negocio que hagamos tenga 2 factores: o gano o aprendo. Y si en 6 meses, si es mi plan de ciclo, o un año, no funciona, lo cierro. Pero si voy a ser empresario, ya tengo preparándome para empezar el nuevo proyecto. La pregunta es si estamos preparados para hacer eso. Y aquí viene la siguiente parte. ¿Se necesita dinero? No. Y no sé si yo soy diferente a muchos empresarios, pero yo no he hecho nada con dinero. Todo lo he hecho con ideas. Y tengo un socio que es espectacular. Bueno, no tengo uno, tengo como 4 socios. Para mí el mejor socio que tengo es el banco. Puedo negociar con ellos un 7.5 anual y eso se lleva en mis utilidades. El resto me queda a mí. Si tengo un socio, se lleva el 50% de mis utilidades. Las ideas no se hacen siempre con dinero. El dinero lo tiene alguien más. Por eso es que ustedes escuchan muchas veces por qué la gente que tiene mucho poder económico hace sus proyectos con créditos. Porque es mejor usar el dinero de alguien más con una tasa de interés accesible para poderlo hacer y para poder lograr eso. Entonces, la mayoría de personas no pierden por malas ideas. ¿Por qué pierden? Por mala ejecución de lo que hacen. Cuando ejecutan mal su plan, cuando ejecutan mal, cuando creen que porque ya tienen una empresa se tienen que levantar todos los días a las 10 de la mañana y solo trabajan hasta el jueves, esos van a ser los resultados de lo que van a ir encontrando y de lo que van a ir alcanzando en ese sentir del día a día. Muchas veces la ejecución sin acción no da resultados. Y entonces, ¿en dónde se diferencia la ejecución y la acción? Cada vez que yo ejecuto algo, mido las acciones a corto,
o a largo plazo de los resultados que quiero. Hay una charla que yo he preparado y la hice tal vez para devolverle un poquito a las personas o a los jóvenes que no tienen claro para dónde van. Esta charla se llama Construye tu destino. Y hay algo que yo hago con ellos y es que al final los paro, les digo que cierren los ojos y les digo que me digan cómo se ven en 2 años, cómo se ven en 4 años, cómo se ven en 6 años. Y cuando son empresarios, la pregunta es, ¿cómo nos vemos en los siguientes 10 años? Porque en 2 años debería pensar que de 2 trabajadores llegué a 8, de una oficina de 20 metros llegué a una de 45. Cuando hicimos Scale Up y me hicieron mi plan, que para mí fue una bendición porque se venía una pandemia que no estábamos preparados, logramos mantenernos y logramos hacer algo que rompió todos los esquemas. No despedimos a nadie, logramos ese año sacarle sus salarios, éramos 35 personas, y yo traté como que de honrar lo que teníamos en ese pacto de trabajo, porque si no les pagamos sus prestaciones, aguinaldo y bono 14 ese año de pandemia, pero el siguiente año les pagamos doble aguinaldo. Y el siguiente año, doble bono 14 y recuperamos lo que no habíamos hecho, pero la gente estaba ahí trabajando. Y esa lealtad de las personas hace una diferencia en cuanto a cómo las acciones pueden cambiar lo que uno está haciendo para poderlo hacer. ¿Hay errores comunes? Claro que hay errores. Todo lo vemos. Esperar, dudar y postergar. ¿Y saben por qué esos errores se vuelven tan complicados? Porque el tiempo no se detiene. No sé si alguna vez se los habían dicho así, pero ustedes no cumplen años. ¿Sí sabían eso o no lo sabían? Ustedes no cumplen años. ¿Saben qué hacen ustedes cuando soplan la velita? Perdieron un año. Ese año ya no lo van a recuperar. Ustedes no cumplen años. Ese momento es cuando digo este año lo cerré y lo que hice tiene dos caminos, o valió la pena o no valió la pena. Así pasa con la empresa. Cada vez que la empresa cumple un aniversario, tengo que entender si valió la pena o no valió la pena. ¿Es fácil? No. De nuevo, no solo no vengo de una familia de empresarios, no vengo de una familia de un poder económico donde poder hacer. Ya les conté lo que he vivido, ya les conté lo que he logrado, pero ha sido un caminar difícil, el cual a mí no me gustaría que mis hijos hubieran vivido eso. Logré algo con mis hijos, no se casaron como yo, menores de edad. Eh, Ahí hasta estaba preocupado por las edades, pero se casaron de 29, 30 y 31 años. Creo que eran las edades perfectas, ya salí ya con estudios, ya con un trabajo, ya haciendo esa parte. Pero en ese caminar también viví mis propias pandemias. Tuvimos una empresa que llegó a facturarnos el 80% y en mi poca o nula capacidad de gerenciar una empresa tan grande, a esa empresa la compra una transnacional y nos cancelan todos los contratos. Y de un día a otro, de que ellos nos facturaban el 80%, yo dejé de facturarles. Y mi error fue no despedir a las personas. Empezamos a pedir créditos para la planilla, créditos porque ya íbamos a conseguir un cliente de ese tamaño. Y les hablo de situaciones en la empresa. Hace 7 años me di cuenta de algo que me cambió mi forma de ver y mi forma de pensar, porque me di cuenta que sí avanzábamos muy bien, que la empresa iba caminando, pero yo me estaba complicando la vida y es que me había dedicado tanto a levantarme a trabajar al escritorio que me descuidé de tal forma. No soy una persona que coma mucho, pero me desayunaba un café, medio almorzaba y en la cena me podía comer todo lo que me pusiera. Y llegué a pesar 290 libras, algo que me empezó a preocupar. Fui con el cardiólogo y el cardiólogo me dijo, si no haces algo, vas a tener problemas en menos de 5 años. Vas a tomar algo para la presión, algo. Y eso era como el resultado de haberme dedicado a eso. Y entonces me empecé a dedicar tiempo a mí. Hacía 3 sentadillas, hacía 4 sentadillas, empecé. Y alguien me enseñó algo muy especial que yo lo aplico a la empresa. Porque esta persona me cambió y cuando lo cuento, a veces hay quienes están de acuerdo, hay quienes no, pero había probado todo, todos los ejercicios y todas las dietas y nada funcionaba. Pero este amigo
que era preparador físico del equipo de Quetzaltenango, se volvió mi amigo y me dijo, yo te voy a explicar qué pasa, es que nunca has hecho dieta y nunca has hecho ejercicio. Vos querés echarle a un carro menos gasolina y correrlo, me dijo. Eso no va a funcionar. Decidite por una de las dos cosas. Ah, me decidí por hacer ejercicio y pasé los primeros 3 meses más duros de mi vida. En momentos que no podía levantar los brazos, que no podía hacer nada. Y luego, cuando ya pasaron 2 años, que yo, para mí, correr 5 kilómetros, yo mucha gente podría decir que se ríe con esto, pero para mí, yo casi que lloro ese día. Ahora han cambiado las cosas, logro correr mucho más. No mucho me gusta en grupo porque no soy de los que corren las maratones, me gusta correr solito. Me gusta hacer bicicleta solito. Lo único que hago en grupo es la vuelta al lago en bicicleta, pero cambió tanto mi vida esto que ahora lo aplico a la empresa. Cada vez que tenemos problemas en la empresa queremos resolver todo y muchas veces nos tenemos que dedicar y ver qué hacíamos. Cuando hicimos Scale Up, resulta que nuestra área de ventas era de las mejores, pero la administrativa y financiera no. Entonces nos dedicamos a crear un plan financiero, a pulirlo y hacerlo. Nos dedicamos a crear algo administrativo, a pulirlo y hacerlo. ¿Y saben qué pasó con ese equipo de ventas? Que surgió de hecho una empresa de ahí. Sacamos una empresa que se llama Fábrica de Vendedores y con esa empresa empezamos a dar capacitaciones porque al vendedor casi nunca lo entrenan para certificarlo en lo que se puede hacer. Entonces, de nuevo, de algo bueno encontramos una oportunidad y nos dedicamos a hacer esa parte que no veníamos haciendo para lograrlo y para poder avanzar. Piensen un poquito en esto. Muchas veces los problemas adentro se vuelven oportunidades disfrazadas. Los problemas que tenemos pueden volverse esa oportunidad que estamos buscando para poderlo hacer. Y esta es una parte para mí importante, de quién nos rodeamos para poder alcanzar eso. ¿Saben cómo se los digo yo a los jóvenes? Si ellos me dicen con quién andan, yo les puedo decir en quién se van a convertir. Cuando me casé y tenía 17 años, empezaron a buscarme mis amigos. Llegaban a mi casa. Antes no había WhatsApp, entonces chiflaban afuera. Yo no sabía que tenía que salir a juntarse a la esquina. Y les empecé a decir a todos que ya no me buscaran, que tenía un problema y que el único que lo podía solucionar era yo. A ese capítulo en el libro le puse ganar, perder para ganar. Perdí a mis amigos, pero gané el tiempo para dedicarme a lo que tenía que hacer. Sí perdí algo muy valioso, claro, y pues yo no tuve juventud. Yo a los 17 trabajaba porque había que llevar pañales y leche a la casa. Pero me decidí a entender cómo lo tenía que hacer y cómo quería lograr esa parte. Ahora, aplíquelo a la empresa. Lo único que les puedo decir yo con esto es que cada vez que se rodeen de mentores que los apoyen a avanzar, esto va a ser fabuloso. Hoy tengo un grupo yo de mentores, no solo aquí en Guatemala, tengo algunos fuera. Yo eh, soy muy amigo de Ricardo de Dominos y siempre pensé que si mis proyectos muchas veces no eran lo suficientemente grandes, tal vez no estaba enfocado en lo que quería, porque estamos desarrollando una marca de café con uno de mis hijos y lo estamos haciendo en las cápsulas que vienen en Nescafé, tenemos ya la máquina, trajimos 20,000 empaquitos y es una visión que tenemos no para venderlo al B2C, sino lo queremos hacer en un enfoque a las cafeterías. Y yo decía, ¿será que esto? Hasta que Ricardo me llamó un día y me dijo, mira, necesito tu ayuda, estoy haciendo lociones, me dijo. Yo dije, Dominos, y está haciendo lociones, dije yo, y me mandó toda su idea y dije, no, creo que no estoy mal. Y un día que nos sentamos, le digo, usted me inspiró porque yo aquí pensando en el café que estaba perdiendo mi tiempo. No, me dijo, pensa en otras cosas, enfócate en otras cosas. Y hoy me contó que esa línea de lociones ya se le volvió, porque son lociones enfocadas a los motoristas. Y entonces me puse a pensar, ¿ya vieron el mercado que él está viendo? Casi no hay motoristas aquí en Ciudad Capital. Por ahí se le atraviesa uno, a veces a uno así, pero el mercado de lo que él está viendo y está tratando de alcanzar. Rodéense de mentores, no importa si son más jóvenes que ustedes, pero que sean muy buenos en lo que hacen, para que pase esa parte. Y bueno, todo riesgo tiene peligro y el riesgo también nos da incertidumbre y decisión. ¿En dónde se forjan malas personas? Cuando logran superar los riesgos. Todos ustedes han tenido riesgos en lo que hacen, pero cuando lo logran superar, eso mismo pasa en la empresa. Hoy los puedo empoderar para que lo hagan, pero es una decisión de ustedes pensar que lo van a hacer así,
para poder lograrlo y avanzar. ¿Cuál es nuestra mentalidad de crecimiento? Adaptarnos, decidirnos y avanzar en lo que queremos hacer. Y entonces, aquí hay una parte. ¿Cómo podemos cambiar eso? Cada vez que veamos una oportunidad, la tenemos que ver como esa decisión importante para hacer. La oportunidad hace el cambio y hace la diferencia en cuanto a esto. Hoy podemos decir algo. Lo único que tenemos valioso es hoy. El ayer ya no pueden regresar y mañana todavía falta que comience. Si se levantan todos los días pensando que es hoy, ese día que tienen que lograr eso, van a poder trabajar. ¿Y cómo se avanza en esto? Comenzando con lo que hablamos, con acciones tan sencillas que puedan hacer una diferencia en lo que quieren lograr. ¿Hacer empresa es fácil? No, si no cualquiera lo haría. Volteen a ver a su familia, volteen a ver a sus vecinos, a ver si todos son empresarios. No, pero es una decisión de la cual les da vocación para lograrlo. Si ustedes lo quieren hacer, tienen que estar decididos a dar lo más valioso que tienen. El tiempo es lo más valioso. Recuerden, cada vez que apaguen la velita, ya perdí un año y quiero entender qué hice. Y hay una palabra que es muy dolorosa y es el hubiera. Si hubiera. Esa palabra es la que no tiene que existir cada vez que avancemos en cuanto a esto y cada vez que logremos entender esa parte. Y entonces, aquí hay una parte importantísima para las personas que quieren lograr esto. La creatividad, y no hablo de creatividad gráfica ni de diseño, hablo de la creatividad como empresarios o como emprendedores. La creatividad hace una llamada o ustedes contestan esa oportunidad o la cuelgan por el riesgo. Y muchas veces hemos perdido mucho porque no tenemos claro qué es lo que queremos hacer. Muchas veces perdemos porque no entendemos que tenemos que estar decididos a pagar ese precio. La constancia y la decisión muchas veces le ha ganado al talento. Cuando estamos decididos a lograr eso. Por eso es que la decisión hace una gran diferencia. Si estoy decidido, no importa si me levanté engripado, así me duela la cabeza, así esté tosiendo, estoy sentado en un escritorio, decidido a alcanzar lo que quiero lograr, decidido a poder ver más allá de lo que quiero hacer, decidido a entender que si no tengo los recursos, los busco, decidido a que si las personas que contraté no son las correctas, ahí hay una regla de oro, despido rápido y contrato despacio. Decidido a que estoy haciendo algo más, no solo por mi persona, ni por mi familia, sino también por mi país. Porque no vamos a esperar que el gobierno cambie nada de lo que todos los guatemaltecos sabemos que es difícil. Pero la decisión de contestar esa llamada y esa oportunidad es de ustedes para poderlo hacer y para poder lograr ese objetivo que se quiere hacer. ¿Quieren lograr eso? Tienen que estar decididos a pagar ese precio para poderlo hacer. Así es que muchas gracias, gracias por su tiempo, que es lo más valioso que tienen, y gracias por la oportunidad de poder estar aquí.